Bienvenidos a nuestra comunidad de Aprendiendo Español con Historias Fascinantes. Yo soy Isabel Ana Luisa y hoy les he preparado una clase súper interesante. Describirte a ti o a una persona, física o emocionalmente. Bienvenidos, Cenis del aire. Hola, ¿qué tal? Se están uniendo todos. Sigan uniendo, vamos a darles un minutito para que se vayan uniendo y no se pierdan nada. La clase de hoy, para los que se siguen uniendo, es cómo describir a una persona o describir a alguien, tanto física o como el carácter. Hola, Cenis del aire. Muy bien, genial. Venga, vamos a empezar. Para describir a una persona, yo les he preparado hoy. Parece difícil, pero no. Usamos un verbo y adjetivos. Usamos verbos y adjetivos para describir físicamente a una persona. En cuanto a su carácter, también utilizamos verbos. ¿Vale? Vamos a seguir. Cuando tú describes a una persona, te fijas en la altura, si es alto, bajo, la complexión, si es gorda, si es flaca o es delgado, en el color de piel, moreno, blanco, trigueño, en el cabello, también rubia o morena, como tiene el cabello rubio, el cabello moreno. Los ojos azules, marrones, negros, las características faciales que tiene la cara, una nariz prominente o una sonrisa amplia, una sonrisa muy bonita. Se puede hacer físicamente una descripción. Utilizamos el verbo ser y los adjetivos. Por ejemplo, yo soy guapa, soy alta, soy flaca, joven. Tú eres pequeño, tú eres rubio, moreno. Tengo los ojos marrones o tengo los ojos azules. Bienvenidos a los que siguen uniéndose. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Entonces utilizamos el verbo ser y el verbo tener, ¿vale? Más el adjetivo para describir. ¿Cómo describimos su personalidad o su carácter? Igual. Existen muchos adjetivos, por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos. También utilizamos el verbo ser y el adjetivo. Yo soy simpática o yo soy muy inteligente o tú eres agradable. Tú eres trabajador. Adjetivos, los adjetivos. Callado, introvertido, extrovertido. Para describir el carácter, ¿vale? El estado de ánimo, por ejemplo, el estado de ánimo. Estoy feliz o estoy triste, estoy cansado, estoy nervioso, estoy ocupado o preocupado. Estoy enfermo también. Por ejemplo, me voy a describir yo. Muy bien, Cenis, tú eres muy simpático o tú eres muy simpática. Estupendo. Esa es una muy buena descripción. Estás utilizando el verbo ser más el adjetivo. Por ejemplo, tengo 30 años, mido 1,50. Mi cabello es corto, tengo los ojos marrones, una nariz prominente, los labios rojos. Mi cabello es liso, soy introvertida, callada. Me gusta viajar, me gusta caminar. Para describir a otra persona, tú eres delgada, tienes el cabello negro, los ojos azules, tienes una sonrisa muy amplia, tienes una sonrisa amplia. Físicamente la estoy describiendo. Mides 1,70.
Terry MT se unido, muy bien, hola, ¿qué tal? Estamos describiendo a una persona. Les recuerdo también que pueden ir a YouTube. En YouTube tienen el vídeo de cómo describir a una persona. En YouTube con Isabel Ana Luisa. Lo puedes encontrar y busca descripción de una persona en español. Te va a salir el vídeo y vas a poder escuchar la pronunciación. Pueden escuchar ahí también. Vamos a seguir. Ahora vamos a describir el carácter. El carácter. Tú eres muy simpática, tú eres agradable, inteligente, extrovertida, egoísta, tonta, seria. Todos estos adjetivos también los puedes encontrar en mi blog, en la web de isabelanaluisa.com, en el blog. Busca descripción de una persona en español y te va a salir para que puedas tú seguir practicando, que puedas practicar y afianzar estos conocimientos y que puedas ver y estudiar los adjetivos más el verbo, ¿vale? Todos estos adjetivos que te estoy diciendo ahora, pueden ir y verlos allí. También puedes decir, en lugar de decir qué bueno, eres bueno, también puedes decir eres buena persona o eres muy callado o en vez de decir astuta, puedes decir eres una persona que te gusta salirte con la tuya. Pero claro, estos ya son más, no son solo adjetivos, sino como sinónimos que puedas reemplazar el adjetivo, pero no te lío con eso. Simplemente para describir a una persona necesitas el verbo ser más el adjetivo. Yo soy simpático, yo soy inteligente, yo soy bondadoso. Es el estado de ánimo y recuerdan la descripción también física. Físicamente los puedes describir desde aquí vas describiendo, eres alto, bajo, cómo tiene el pelo, el color de ojos, la nariz, si es delgada, es gordo. Eso es cómo puedes describir a una persona, pero bueno, vamos a ver, díganme hola las que están entendiendo, si les parece útil esta clase. Sí, muy bien, ya me están diciendo todos bien. Me encanta que estén presentes y que lo entiendan. Pero no importa, los que les faltan un poquito, vayan al blog, que ahí está todo esto, lo que les estoy diciendo y que les puede ser muy útil en YouTube también, ¿vale? Hay también podcasts de ebooks también que pueden ir de Aprendiendo Español con Historias Fascinantes. También hay muchos audios que ustedes pueden escuchar y muchos consejos, tips que les puedan ayudar. Vale, recuerden que también es cuestión de memorizar los adjetivos, de memorizar todos los adjetivos que les he estado diciendo para poder tú describir a una persona y describirte tú mismo. O sea, también te puedes describir como eres, ya saben, físicamente y cómo eres tú, tu carácter. Nada más memorizar los adjetivos que los he dicho, muchos adjetivos. Les vuelvo a repetir los adjetivos. Eh, para describir, feo, guapo, alto, bajo, gordo, flaco, joven, mayor, rubio, moreno. ¿Cómo tienes los ojos? Negros, marrones, azules, verdes, grises, los ojos. La personalidad, más adjetivos. Tímido, simpático, introvertido, extrovertido, optimista, pesimista, trabajador, hablador, callado, generoso, egoísta, inteligente, tonto, serio, alegre. Para el estado de ánimo, también verbo más adjetivo. Estoy triste, por ejemplo, o estoy feliz. Adjetivo, feliz, triste, cansado, enfadado, ocupado, nervioso, preocupado, enfermo.
Recuerden, todo esto los puedes encontrar en la web y en YouTube, que puedan escuchar la pronunciación. Cualquier pregunta, que yo les pueda ayudar, estoy aquí. Escríbame por el chat o por aquí, por donde sea. Escríbame que yo estoy aquí para ayudarles. Cualquier cosa. Recuerden, vayan a YouTube para que escuchen esta clase de cómo describir a una persona físicamente y su carácter. También en el blog, vayan al blog de Isabel Ana Luisa. En el blog de escribir a una persona en español les puede ayudar. Están todos los adjetivos que les he dado ahora y que ustedes pueden ahí copiar, guardar o lo que sea para que se puedan seguir repasando, ¿vale? Y no se olviden, la siguiente clase, otro poquito más, un trocito más de clases en español aquí en nuestra comunidad de Aprendiendo Español con Historias Fascinantes. Les espero la siguiente clase. Vale, muchas gracias. Adiós.